Bueno, solamente ha llegado Daniel, nada más. Bueno, nosotros la semana pasada les pasé lo que fue energía mecánica, energía cinética y potencial. Tiene mucha relación con trabajo y potencia mecánica. ¿Ok? Este es un tema del módulo común de la prueba de transición. ¿Ok? Nosotros todos estos conceptos ya lo hemos conocido, lo hemos escuchado de una u otra forma, pero tenemos que saber que ustedes sepan la diferencia que hay entre trabajo y potencia mecánica. ¿Qué factores hay allí para que haya un trabajo mecánico? ¿Cuándo hay trabajo mecánico? ¿Cuándo no hay trabajo mecánico? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo es nulo? ¿Ok? Y por ende también sigue lo que es potencia mecánica, que tiene que ver con el trabajo y un tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la clase de hoy. Eh, Vamos a empezar entonces con lo que es trabajo mecánico. Nosotros, antes de empezar, vamos a, a ver lo que es el trabajo como una medida de energía transferida. Están llegando. Ok, vamos a ver desde la perspectiva de esa medición de energía transferida. ¿Ok? Sabemos nosotros que la energía no la podemos tocar, no la podemos ver, no se puede contar, pero sí podemos ver sus manifestaciones en distintos procesos, ¿sí? Procesos de transformaciones, por decirlo así. Y en esos procesos, para nosotros poder evaluar y poder medir esas transferencias de energía, llega a lo que es trabajo mecánico. ¿Ok? Si nosotros tenemos un carrito, por ejemplo, que ese carrito está en reposo y en una superficie horizontal, sin roce, ¿verdad? Para que ese carrito se mueva, se le tiene que dar un impulso, ¿cierto? O también alarlo con una cuerda. Entonces, si nosotros tenemos un carrito y nosotros lo ponemos en movimiento, ¿verdad? Un ejemplo, el carrito se jala, un ejemplo hacia la derecha, y esa persona que empujó o que puso en movimiento ha gastado energía muscular, ¿ok? Y esa energía ha sido transferida al carrito para que se pueda mover, ¿ok? Manifestándose entonces así lo que es energía de movimiento, ¿ok? Entonces el trabajo se puede definir como esa forma de medir la cantidad de energía transferida, ¿ok? A ver, entonces, dicho esto, acá les puse dos conceptos. Se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo, como el ejemplo que les acabo de dar del carrito. ¿Ok? Es la energía gastada en el movimiento. Son dos conceptos claves. ¿Ok? Entonces, llevándolo más científicamente, este concepto de lo que es trabajo eh, implica ciertas cosas o ciertos factores. Tres factores importantes. ¿Ok? Una fuerza aplicada, ¿cierto? Esa fuerza que debe actuar a lo largo de esa distancia, ¿cierto? Que es como lo que se mueve. Esta es la superficie, aquí está el carrito, por ejemplo, ¿verdad? Y la persona empujó ese carrito hacia acá, allí hay una fuerza, ¿cierto? Una fuerza aplicada. Y ese carrito se va a mover hasta acá, que va a ser ese desplazamiento, ¿cierto? De acá hasta acá. Entonces tiene que mucho que ver con esos tres factores: la fuerza aplicada, la distancia, que en este caso es el desplazamiento, y también la fuerza que debe tener una componente a lo largo de ese desplazamiento. Bueno, por aquí. La fuerza, los componentes a lo largo de ese desplazamiento. ¿Cuáles son esas componentes?
tenemos el eje Y, tenemos el eje X, ¿cierto? Que ya lo hemos visto. Entonces, de esos tres factores, ¿cierto? Depende. Entonces, podemos definir también que el trabajo que realiza una fuerza, esa fuerza es constante, es esa magnitud escalar. Recordemos, chiquillos, ojo con esto, aquí quiero hacer énfasis. Nosotros sabemos que la fuerza y el desplazamiento son vectores, pero en este caso el trabajo lo vamos a ver como un producto escalar. ¿Qué es algo escalar? Es solamente el módulo, el valor nada más. Entonces el trabajo en este caso, en este tema como tal, va a ser una magnitud escalar, ¿ya? ¿Cómo esa magnitud escalar? Va a ser del producto escalar de una fuerza y un desplazamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que está acá? Trabajo se simboliza con la letra W, que fuerza que se expresa en Newton, su unidad de medida, y el desplazamiento metro. Newton metro es igual a Joule o Joule. ¿Ya? Eso es importante también que lo sepan. Entonces, chiquillos, en la PSU siempre hay muchos libros que ustedes van a ver esta fórmula de esta forma. Fuerza por desplazamiento. Pero allí hay mucha ¿cómo se llama? Tela que cortarse, se puede decir, porque pueden haber muchos ángulos en ese tipo de trabajos que se van a ejecutar, ¿ok? ¿Qué es lo que les dije al comienzo? Cuando es positivo, cuando es negativo y cuando es nulo. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, yo les comentaba que en los libros ustedes van a ver el trabajo que es fuerza por desplazamiento. Hay libros que lo ponen el desplazamiento como una X, también es lo mismo, ¿ok? Entonces, ya en este caso, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa magnitud escalar, para yo ver eh, si es positivo el trabajo, si es negativo el trabajo o es nulo, tiene que anexarse el coseno del ángulo que forman ellos dos, tanto la fuerza como el desplazamiento. ¿Ok? Los casos más famosos, los casos que más se están presentes en las pruebas es 90 y 180. Sabemos que el coseno de 90 es 0 y el de 180 es menos 1. No le en la PC1 no le van a colocar coseno de 50, ni de 60, ni de 70, siempre sale en este tipo de temas 90 y 180. ¿Ok? Entonces, la forma, cuando el trabajo es positivo, ustedes se los colocan así, fuerza por desplazamiento solamente. Ah, súper fácil, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ver cuando da negativo. Recuerden que cuando el trabajo es negativo, hay pérdida de energía. ¿Ok? Ya vamos a ver esos casos también. Entonces, acá vamos a estudiar esos tres casos con la fórmula que está aquí. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, sí, que forma ellos dos, fuerza y el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Simplemente el trabajo va a ser igual, ojo, al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ellas dos. ¿Ok? Entonces, si la fuerza me produce un desplazamiento, hay trabajo mecánico. ¿Ok? Trabajo mecánico es Newton por metro, que es igual a Joule, la unidad de medida del trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer tres casos aquí. Fíjense, acá tengo esta persona que está agarrando un bloque, lo inició de aquí y él va a subir ese bloque, ¿verdad? Él está haciendo allí, él está gastando energía muscular, porque aquí tenemos la fuerza
la roja, con que le está impulsando ese bloque hacia arriba, y por otro lado está la fuerza, peso, que está hacia abajo. Entonces, en ese caso, el trabajo es positivo, es negativo o es nulo. Les pregunto. Negativo. Es negativo, ¿cierto? Porque esto que está aquí me hace perder energía a la persona que está acá. ¿Ok? Ahí esto se quedó paralizado. Entonces, en este caso de la niña, aquí es de 60. Obviamente es un ejemplo X, pero cualquier valor. Fíjense, ella está aquí la carretilla, ¿cierto? Ella va a desplazar eso hacia acá, ¿cierto? Que va a hacer ese desplazamiento. Entonces, ¿cómo yo calculo su trabajo? La fuerza con que ella va a emplearse por el desplazamiento, lo que ella avance, por el coseno de ellas dos. En este caso es 60. Cuando el trabajo es nulo, fíjense, vamos a hacer positivo cuando la fuerza y el desplazamiento tienen igual sentido, ¿cierto? Entonces, cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo, vamos a hacer este caso A, caso B y caso C. Vamos a estudiar el caso A. El caso A. Cuando es positivo, trabajo es W positivo. ¿Ok? Entonces, es positivo cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo entre 0 y 89. Recuerden que 90 es 0. ¿Ok? Entonces, cuando el trabajo es positivo, es cuando se forman la fuerza y el desplazamiento, forman un ángulo entre 0 y 89. ¿Ok? Y ojo, también es positivo cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. ¿Ok? Fuerza para acá, desplazamiento para acá. Es como que yo tenga una mesa, ¿cierto? Y yo yo quiero moverla para allá, y yo le aplico una fuerza hacia allá, y se va a rodar hacia allá. O sea, fuerza y desplazamiento van a tener el mismo sentido, por ende, el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Caso número 2. ¿Cuándo es negativo? El segundo. ¿Cuándo es negativo? Cuando el trabajo es negativo, fuerza y desplazamiento tienen sentidos distintos. ¿Ok? El trabajo allí es negativo. ¿Por qué? Porque hay pérdida de energía, como el caso que está acá. ¿Ok? Cuando es negativo, ¿sí? Se forma un ángulo, aparte, se forma un ángulo entre 91 y 180 grados. Allí es negativo el trabajo. ¿Ok? Sentidos distintos, en este caso la fuerza y el desplazamiento, y se forma un ángulo entre 91 y 180 grados. Y el siguiente, que está aquí, cuando fuerza y desplazamiento son perpendiculares. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una mesa, yo tengo este bloque, ¿verdad? Y yo quiero que se mueva para acá, se desplace para acá, vamos a ponerle mejor la D.
y yo aplico una fuerza hacia acá, obviamente que no va a haber trabajo, ¿cierto? Porque eso no se va a mover, no va a haber desplazamiento, ¿sí o no? Si yo aplico una fuerza hacia arriba, esto no se va a mover para acá, el bloque. Entonces, cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo es cero, el trabajo es nulo, ¿ya? Porque si yo multiplico la fuerza por la distancia, por el coseno de 90, aquí se forma 90, ¿cierto? El coseno de 90 es cero, y cero por cualquier número es cero. Entonces el trabajo ahí es cero, cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Entonces van diferenciando los tres casos, ¿cierto? Les pregunto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces ya sabemos los tres casos. Vamos entonces a recordar. Caso 1, cuando es positivo. ¿Qué pasa cuando es positivo? Cuando tiene el mismo sentido, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, este bloque, voy a hacerlo también con dibujos, para que lo entiendan mejor. Aplico una fuerza para acá, y yo aplico, y se va a desplazar obviamente para acá, ¿cierto? Va a haber un desplazamiento y una fuerza aplicada. Tienen el mismo sentido, ¿sí? Y también dirección. En ese caso, ¿cómo va a ser eso? Aquí no se forma grado, ¿cierto? Perdón, no se forman ángulos, fíjense. El ángulo ahí es que es cero, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico la fuerza, el módulo, que es el numerito, no sé, 10 newton, 15 newton, 20x, cualquier número, el módulo, por el desplazamiento, recuerden que la fuerza expresa en newton, distancia, desplazamiento en metros. Y el coseno del ángulo, como no se forma ángulo acá, es cero. Y coseno de cero es 1. Entonces me va a quedar, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por 1. Vamos a colocar, a darle valores. Sería 10 por 1, 10 por 1, 10. Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso es positivo el trabajo, porque tienen igual sentido y también la dirección. Obviamente el trabajo va a ser positivo. ¿Ok? Como no se forma ángulo, es 0, 0 grados. Coseno de 0 es 1. Por ende, al hacer el producto correspondiente de 1 por el valor de la distancia del desplazamiento por el valor de la fuerza, me va a dar una cantidad mayor que 0. ¿Ok? Positivo. ¿Sí? Cuando es negativo, con dibujito, a ver. Cuando es negativo, tenemos el mismo bloque acá, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Cuando hay sentidos, ¿qué? Opuestos. Sentido opuesto. ¿Qué sucede allí? Se pierde energía. Se pierde energía, ¿cierto? Se pierde energía. Entonces, en ese caso, ¿cómo queda allí el ejercicio? Pónganse que yo tengo aquí un ejemplo. Vamos a hacerlo, vamos a colocarle valores para que la fuerza va para acá. Y para acá el desplazamiento. Aquí se forma ¿cuánto? 180, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico, trabajo es igual la fuerza por desplazamiento por coseno de 180 grados. ¿El coseno de 180 grados cuánto es? Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y aquí al yo multiplicarlo por la distancia, cualquier valor, y por fuerza, ese trabajo me va a dar negativo. Menos por más, menos por más, menos. ¿Ok? Y ya explica el último caso, es cuando hay
son perpendiculares. ¿Okay? Es como que yo tenga esto, quiero que se mueva para acá y yo le aplico la fuerza para arriba o para abajo, no se va a desplazar, no va a haber desplazamiento. ¿Ok? Y se va a formar entre ellas dos un ángulo de 90 y al reemplazarlo acá en la fórmula, coseno de 90 es 0, al multiplicarlo por distancia y por fuerza va a dar 0. 0 por cualquier número es 0. Entonces ya conocemos los tres casos principales. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo número 1. Usted empuja a su hermana pequeña con una fuerza de 5 newton. Si su hermana recorre 10 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por su fuerza? Yo sé que el trabajo es igual a fuerza por su desplazamiento. Fíjense, aquí no me dan dibujo, diagrama, así que no voy a utilizar el coseno. ¿Ok? Entonces, yo tengo que la fuerza fue de ¿cuánto? 5 newton. De 5 newton. ¿Y cuánto recorrió la hermana? 10 metros. Esos son 50 newton por metro, joule. ¿Ok? Que es la unidad de la energía, recuerda. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Ya te cuesta claro, ¿cierto? El trabajo fue de 50 joules. El trabajo realizado por su fuerza. Ojo. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por el peso de su hermana? ¿Y tu peso? ¿Qué sería allí? ¿Qué valor? Les pregunto. ¿Qué les viene ahí de pensamientos? Fíjense, usted empuja a su hermana con una fuerza de 5 newton y su hermana recorre 10 metros. Ese trabajo que realizó su fuerza fue de 50 joules. Ahora me están diciendo, ¿cuál es el trabajo realizado por el peso? Es cero. Cero, porque recuerden que el peso apunta hacia abajo y el peso no hace ninguna fuerza en este caso. Y mi peso también es cero, por eso mismo. ¿Ok? Y el movimiento aquí es horizontal cuando su hermana se sale disparada, sale proyectada cuando se le aplica esa fuerza. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ok? El trabajo realizado por la fuerza, por su fuerza, fue de 50 joules. Y después me preguntan, ¿cuál es el trabajo realizado por el peso de su hermana? No es ningún trabajo porque el peso siempre apunta hacia abajo. Siempre. ¿Ok? Número 2. Dice, si la masa máxima que soporta el cable del ascensor es de 1 tonelada, estoy grabando la clase, ¿de acuerdo? Creo que sí. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces dice, si la masa máxima que soporta el cable del ascensor es de 1 tonelada, ¿cuál es el trabajo que realiza el peso del ascensor con máxima carga al recorrer un edificio de 50 metros? ¿Verdad? Tenemos que ver la fuerza que hay en un ascensor para empezar. ¿Ok? Tenemos la normal, que va hacia arriba, tenemos el peso, que apunta hacia abajo,
y la tensión que hay en los ascensores, ¿cierto? Que es como la cuerda que apunta como hacia arriba. La tensión, ¿cierto? O sea, hay una cuerda y como que la tensión lo afirma, ¿ok? En los ascensores. Entonces hay que ver primero cómo es el trabajo en esas fuerzas, ¿sí? ¿Quién me dice? Entonces sabemos que está la normal, el peso y la tensión. Son las tres que hay. Entonces, la fuerza peso, sabemos que apunta hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo del ascensor. Entonces, cómo es esos signos allí? Pregunto. Newton. ¿Ah? Newton. No, los signos de Ah, esta, de ya. esta y de esta. La normal va hacia arriba, ¿cierto? Y el ascensor va hacia arriba, es positiva ese trabajo. El peso apunta hacia abajo y el ascensor va hacia arriba, hay pérdida de energía, ¿cierto? Es negativa. Y la tensión también apunta hacia arriba y yo voy hacia arriba, es positiva. Pues el trabajo aquí es positiva, el trabajo acá es negativo y el trabajo aquí es positivo. ¿Ok? La normal del hombre, el peso y la tensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Yo sé que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Aquí tampoco me hablan de ángulos, ¿cierto? Recuerden que todo depende de lo que nos den en el enunciado. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Fuerza por desplazamiento es el trabajo mecánico. Entonces, me están pidiendo el trabajo que realiza el peso. Y yo sé que peso es masa por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Eso lo vimos en dinámica, ¿sí o no? Recuerden que la gravedad para cuestión de cálculos lo vamos a emplear como 10 metros por segundo al cuadrado y la masa como kilogramo. Recuerden que eso me hace Newton, el peso es una fuerza también. Entonces, aquí me dan una tonelada. Tengo que llevar eso a kilogramos, ¿ok? Una tonelada son 1000 kilos, para que lo anoten por allí, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Solamente reemplazar, ¿cierto? Se me va a quedar la fuerza, en este caso es el peso, que es masa por la gravedad, ¿cierto? Por el desplazamiento. ¿Por qué puse esto? Porque me están pidiendo el trabajo que realiza el peso, ¿ok? Y el peso es una fuerza. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Ya lo vimos. Se me va a quedar masa por gravedad por desplazamiento. El desplazamiento yo sé que es ¿cuánto? 50 metros, que me lo dan en el ejercicio. ¿Ok? Así que voy a hacer yo ahí, reemplazar valores. Sería 1000 kilogramos por la gravedad, que es su constante para cálculos, 10 metros por segundo cuadrado por 50 metros. ¿Y eso cuánto da ese producto? 500.000, ¿cierto? 500.000. Yo les dije a ustedes en la clase anterior, kilogramo, metro por metro, metro cuadrado, partido en segundo cuadrado, eso es igual a joule, ¿cierto? La abreviación, joule. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Entonces, siempre, chiquillos, en este tipo de ejercicio, cuando nos dan joule, fíjense que en las alternativas nos dan kilojoule, ¿ok? Ustedes pueden por allí sacar esta conversión, que necesito espacio.
Voy a borrar esto. Te sacaron pantallazo, no sé si ustedes están estudiando así para borrar. ¿Puedo borrarlo? Por mi parte, sí. Entonces ya hemos calculado que el trabajo me daba 500.000 joules, pero me dan las alternativas en kilojoules. Recordemos que el joule, esta unidad que está aquí, ¿sí? Es el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton cuando el cuerpo se desplaza 1 metro en la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿Ok? Entonces, para yo transformar de joule a kilojoule, hago esta regla de 3. Un joule equivale a 0,001 kilojoule. Y con eso hago una regla de 3 o divido en 1000. Es lo mismo. ¿Ok? Para llevar de joule a kilojoule, divides la cantidad en 1000. ¿Ok? ¿Y eso cuánto da? Divides en 1000 también. ¿Y eso cuánto da? 500 kilojoules. Voy a hacer aquí la regla 3. Un joule es igual a 0,001 kilojoules. ¿Cuánto equivale? 500.000 joules. Ahí multiplico entonces 500.000 por 0,001. Eso da 500 kilojoules. Cancelo joule con joules, me queda kilojoule. Estas unidades las vamos a ver también en calor, temperatura, kilocaloría, caloría. Ok. Entonces, ¿se entendió? Ejercicio. Ahora vamos con potencia mecánica. Potencia mecánica. En este caso, fíjense que en trabajo mecánico no hacíamos énfasis al tiempo, a esa variable tiempo. ¿Ok? No nos decía en cuánto tiempo se lleva a cabo esa transferencia de energía. ¿Recuerdan? Entonces, aquí en la potencia sí está presente el tiempo. ¿Ok? La potencia es igual a ¿qué? Al trabajo partido en esa variación del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que es potencia mecánica es el trabajo mecánico realizado en un tiempo determinado. ¿Ok? Matemáticamente se expresa así y nosotros podemos también expresar esto en términos de velocidad. ¿Sí? Recuerden que velocidad en cinemática era distancia partida en tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Recuerden eso? Entonces dice, trabajo, la unidad de medida, ¿cuál es? Joule. Y el tiempo, segundos. Y Joule partido en segundo es igual a watts. ¿Ok? Y también recuerden, chiquillos, que el trabajo, ¿cómo se calculaba? ¿Quién me dice eso? Fuerza por distancia. Fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Ajá, entonces, partido en el tiempo. Entonces, fíjense, distancia partida en tiempo es igual a ¿qué? A velocidad. Por eso es que también se puede expresar en términos de velocidad, ¿ok? Igualmente cuando la fuerza es constante. Fuerza es igual, potencia es igual a fuerza por velocidad, ¿ok? Para que se den cuenta de dónde salen las unidades. Entonces, ya sabemos que la potencia mecánica, ese es el trabajo mecánico que se ejecuta o se realiza en un tiempo determinado. Es el trabajo partido en el tiempo, ¿ok? Sabemos que la potencia, el trabajo, su unidad de medida es el joule y el tiempo en segundo. Como ya sabemos desde cinemática, sistema internacional. Y ese cociente entre esas dos unidades es igual a watts, ¿ok? Que es la unidad de la potencia mecánica, ¿sí?
Aquí son unas equivalencias para que tengan también y las anoten. 1 kilowatt equivale a 1000 watts. Es cuando el stock de ustedes transformar de, por ejemplo, de kilowatts a watts o viceversa. Con esa regla de 3 la pueden sacar. Y esta que está aquí, un HP es igual a 746 watts. HP es como horsepower. Horsepower. También se le conoce como caballo de fuerza. ¿Ok? También se puede transformar de esa manera. Ok, entonces, fíjense algo. Entonces ya sabemos, quedó claro esto, lo de cómo se puede expresar también en cuanto a términos de velocidad. Os lo explico otra vez. ¿Se comprendió o no? Ok, creo que sí entonces. O sea, sabemos, trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Pero eso depende de lo que tengamos nosotros en los enunciados. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Y siempre recuerden, cuando en trabajo mecánico, en los libros sale fuerza por desplazamiento, pero hay casos allí donde puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. Y allí entra lo que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo respectivo. Les repito, siempre sale coseno de 90 y de 180, no va a salir más allá. Ustedes saben que el coseno de 90 es 0 y el de 180 es -1. Ya ustedes saben, también guiándose por los sentidos, pueden ustedes deducirlo también si es positivo o negativo. Sentidos iguales, sentidos distintos, o también cuando son perpendiculares, que es nulo. ¿Ok? Porque no va a haber desplazamiento allí de la partícula o del bloque o del objeto que se quiera eh, mover. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que está acá. Dice, dos personas, P y Q, realizan trabajos mecánicos W y 2W. O sea que P hace un trabajo W y Q hace 2 veces ese trabajo. ¿Sí? Lo que me está diciendo aquí. ¿Ok? Respectivamente. Si se sabe que los tiempos empleados en desarrollar W y 2W están en la relación 1 es a 2, ¿qué me quiere decir 1 es a 2? Que si uno hace cierto trabajo en un tiempo t, el otro lo va a hacer en 2t. ¿Sí? Si uno lo hace en 10, el otro lo va a hacer en 20. ¿Cierto? Eso es esa relación 1 es a 2. Entonces, si yo tengo 1 es a 2, ¿cierto? Si este lo hace en un tiempo t, el de abajo lo va a hacer en 2 tiempos t. Este en este caso va a ser P, este va a ser Q. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, entonces es correcto afirmar que la potencia desarrollada por P es, bueno, ahí dicen las alternativas. Entonces, sabemos que la potencia es igual a ¿qué? La fórmula que vimos. Fuerza por velocidad. Pero en este caso no me están diciendo de velocidad. Trabajo, desplazamiento, tiempo. Trabajo partido en ¿qué? Tiempo. En el tiempo. O esa variación del tiempo. ¿Ok? Eso es lo que es la potencia. Pero me están diciendo, me están preguntando la potencia desarrollada por P.
Así que potencia de P. ¿Ok? Entonces yo sé que el trabajo, la potencia es igual a que al trabajo que realizó P, que fue ¿cuál? W, ¿verdad? ¿Cierto? ¿En qué tiempo lo hizo? En un tiempo T, que está acá, ¿cierto? Ahora me falta Q. Potencia desarrollada por Q. ¿Es igual a qué? ¿Cómo fue esa potencia, ese trabajo de Q? Cos W. 2W, que está acá, y el tiempo, 2T. 2T, que está acá, ¿cierto? 2T. Entonces, acá se pueden cancelar los dos. Chao y chao. Y me va a quedar igual. Fíjense. Potencia desarrollada por P es igual a su trabajo partido en el tiempo, ¿cierto? Y la potencia desarrollada por Q es igual a su trabajo partido en su tiempo. ¿Ok? Que es igual. Entonces, no es ni el doble, no es ni la mitad, no es ni el cuádruple, ni es la cuarta parte. Es igual a la potencia desarrollada por Q. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando ustedes les hablen algo de esta relación de 1 es a 2, quiere decir que si uno lo hace en un tiempo t o en un tiempo a, x, el otro lo va a hacer el doble, ¿ok? 2 veces más, ¿ok? ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? En este caso, P, ¿verdad? Hizo un trabajo W y Q hizo un trabajo 2W. Entonces, con esta relación que está aquí, yo puedo hacer ese cálculo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que ambos tienen la misma potencia desarrollada. Este ejercicio. Este es un problema muy completo. Ok, dice, ojo con este. La figura muestra un cuerpo que se desplaza horizontalmente. Solamente me está abarcando el eje X, ¿cierto? No me habla aquí nada vertical, ¿sí? Ojo. Y tres fuerzas constantes que actúan sobre él. La fuerza vertical F3, que está acá, tiene magnitud 30 newton. 30 newton. Y las únicas dos fuerzas horizontales, ¿cierto? Que es F1 y F2, tienen magnitudes 40 newton y 50 newton. F1 tiene 40 newton y F2 tiene 50 newton. ¿Ok? Respectivamente. Si el cuerpo se desplaza 10 metros en sentido de F2, o sea, para acá, ese es el desplazamiento, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Aquí me van de trabajo neto. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ver lo que me dan en el ejercicio. Me están diciendo que el cuerpo se desplaza horizontal. ¿Sí? ¿Y qué tienen que ustedes tener presente aquí? Lo que les expliqué al principio de la clase de los sentidos. De cuando el trabajo es positivo, cuando es negativo, cuando es nulo. ¿Ok? Como son sus sentidos. ¿Ok? Entonces, me dicen que se desplaza horizontalmente. Por ende, la fuerza que van a realizar trabajo mecánico van a ser ¿cuáles? Les pregunto. Me están diciendo solamente
que se desplaza horizontalmente, así, ¿cierto? Entonces, las fuerzas que van a realizar ese trabajo mecánico, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles de las tres que están allí? Hola, F2. F2 y F1, ¿ok? Esas dos, ¿ok? Solamente F1 y F2 están allí, porque ese cuerpo se va a desplazar horizontalmente, ¿ok? Entonces, sabemos el módulo de cada una de esas fuerzas: fuerza 1, 40 newton, fuerza 2, 50 newton, fuerza 3, que va hacia abajo. Esa fuerza no se toma en cuenta en este análisis porque no me dicen nada aquí de la fuerza vertical. Si me hubiesen dicho se mueve verticalmente, ahí sí, pero me dicen solamente horizontalmente. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas que están allí? F1 y F2, nada más. Entonces, y sabemos que se desplaza en sentido de F2, o sea, hacia la izquierda, ¿cierto? También es un dato muy importante, ¿ok? Esto que está aquí. Se desplaza a 10 metros en sentido de F2. Esto es importante para sacar el análisis de cada uno de ellos. Como me están pidiendo el trabajo neto, el trabajo realizado, tenemos que sacar el trabajo en cada uno de esos casos, ¿ok? El trabajo de la fuerza 1, el trabajo de la fuerza 2 y el trabajo de la fuerza 3. Y al final sumamos esos tres trabajos, que es el trabajo neto, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la fuerza 3, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza 3 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y ese desplazamiento. Entonces, yo sé, fíjense, que la fuerza 3 va hacia ¿dónde? Hacia abajo. Hacia acá, ¿cierto? Que es la fuerza 3. ¿Y el desplazamiento hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Aquí está, y aquí me lo dice. Se desplaza 10 metros en sentido de F2, o sea, hacia la izquierda. Aquí está. O sea, para acá, ¿cierto? El desplazamiento. Entonces, fíjense algo, que acá se forma un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. De 90, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando eso sucede? El coseno es 0. El coseno es cero. Y si yo multiplico, claro, en este caso coseno de 90, ¿cierto? Que es cero. Y cero por distancia, por desplazamiento, por fuerza, con cualquier número X, me va a dar cero, ¿cierto? Entonces ya tengo el trabajo realizado por la fuerza 3 es cero. ¿Por qué? Porque yo sé que la fuerza 3 apunta hacia abajo, como me lo da en el diagrama, y el desplazamiento va hacia la izquierda en sentido de F2. Ahí se forma un ángulo entre ellos dos, que es 90, y coseno de 90 es cero, y cero multiplicado por cualquier número es cero. Ese trabajo es cero, es nulo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto aquí. Ah, no, sí, aquí me alcanza. Entonces viene el trabajo realizado por la fuerza 2. No, vamos a dejar el 2 de último. Vamos a hacer fuerza 1. Por la fuerza 1. Ok, ¿cómo queda ahí? La fuerza 1 apunta, bueno, sabemos que fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Ok. La fuerza 1 apunta hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Muy bien. Fuerza 1. ¿Y el desplazamiento? Izquierda. Izquierda. Para acá. ¿Qué ángulo se forma ahí? 180 grados. 180 grados, ¿verdad? Entonces, fuerza por desplazamiento, el coseno de 180 es ¿cuánto? Menos 1. Menos 1.
Ese trabajo me va a dar ¿cuánto? Fíjense, entonces vamos a reemplazar. ¿Fuerza cuánto vale? 40 newton. 40, ¿cierto? El desplazamiento, 10. Y el coseno de 180, dijimos que era ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. ¿Y eso cuánto da? Menos 400. Menos 400 joules. Fíjense que el trabajo es negativo, ¿cierto? Hay pérdida de energía, ¿ok? Entonces, este no lo hice aquí porque es obvio que va a dar 0. 0 por 30 por 10 da 0. ¿Ok? Aquí sí lo hice porque aquí sí hay valores, da distinto de 0. Entonces, necesito borrar esto. Sáquenle pantallazo o continuamos. Ajá, seguimos. Entonces sabemos, el trabajo de la fuerza 3, pues 0. El trabajo realizado por la fuerza 1 dio menos 400 joules. Ahora falta el trabajo realizado por la fuerza 3. Entonces sabemos, el trabajo realizado por la fuerza 3 es igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Entonces, sabemos nosotros que la fuerza 3 va hacia dónde? Perdón, la fuerza 2. La fuerza 3 ya la hicimos. Es la 2. ¿Ok? Sorry. ¿Cómo queda entonces esa? La fuerza 2, ¿hacia dónde va la fuerza? Izquierda. Hacia acá, ¿cierto? La fuerza 2. ¿Y el desplazamiento? Izquierda. No, para acá, ¿verdad? Para acá. Desplazamiento. ¿Cómo es el trabajo? Recuerden que hicimos un ejemplo cuando empezamos la clase. ¿Qué pasaba cuando eran sentidos iguales? Es positivo. Es positivo, ¿cierto? Entonces, como no se forman ángulos acá, no se forma ángulo, es 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me da eso? Fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? De la fuerza 2, 50 newton. 50 newton por el desplazamiento, que ya es para todo igual, que son 10. Coseno de 0 es ¿cuánto? 1. Es 1. Y 50 por 10 por 1, 500. 500 joules. El trabajo realizado por la fuerza 2 es de 500 joules. Entonces, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. El trabajo neto es igual a la suma de los trabajos, que es 0, ¿verdad? Menos 400 más 500. ¿Y eso cuánto da? No importa el orden. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 100 joules. 100 joules. El trabajo neto, ¿ok? Entonces, ya sé que el trabajo realizado por la fuerza 1 fue de ¿cuánto? De menos 400. Trabajo negativo, pérdida de energía, ¿ok? El trabajo ejecutado por la fuerza 2 fue de 500 joules. ¿Por qué es positivo? Porque ambos, fíjense, la fuerza 2 va hacia la izquierda y el desplazamiento también. Por ende, no se forma el ángulo, es 0, y el coseno de 0 es 1. El multiplicar 1 por 10, que es el desplazamiento, por 50, que es la fuerza, 2 da 500 joules. Y el trabajo neto es la suma de las tres. Obviamente, dependiendo de los signos, ¿no? Matemática.
Vamos a ver aquí la alternativa. ¿El trabajo neto es de 1200 joules? No, es de 100 joules. ¿El trabajo neto es de 500 joules? No. ¿El trabajo realizado por F3 es 300 joules? No, es 0. ¿El trabajo realizado por F2 es 500? Aquí está. Este sí puede ser, ¿cierto? ¿El trabajo realizado por F1 es 400? No, es menos 400. Así que, chao. Y la correcta es la letra D. El trabajo realizado por la fuerza 2 es 500 joules. Entonces, por esto, chiquillos, fue bueno explicarles los tres casos, cuando es nulo, cuando es positivo y cuando es negativo. Un problema muy completo que abarca todo lo que les expliqué al iniciar la clase. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes sepan los casos. Y les repito, el tema de los cosenos no les va a salir valores distintos de coseno 90 o 180. Siempre salen esos dos. Y como ustedes no le hablen nada de ángulo, nada ¿cómo se llama? Que haya un cuerpo así con varias fuerzas, solamente emplean fuerza por desplazamiento, como el caso que ya hicimos de ejercicio por ejemplo, esta, este y este. Y el último es este que está acá. También en vez de decir completo, voy a decir compuesto. Es completo. Entonces siempre digo compuesto. Ok. Esto es análisis de gráfico, que también se lo expliqué en cinemática. Aquí obviamente es relacionado con un trabajo. ¿Ok? Entonces, dice, el gráfico representa la fuerza neta actuando sobre un cuerpo en función de su desplazamiento. ¿Cuál es el trabajo el trabajo realizado por la fuerza neta, o sea, el trabajo completo, el trabajo neto, en este recorrido? El trabajo neto. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Aquí hay un gráfico. Cuando les pasé cinemática, yo les dije que uno podía sacar información de los gráficos por la pendiente o por el área de la figura. ¿Sí? En este caso, creo que también ustedes ven pendiente en matemáticas. La pendiente es igual a ¿qué? A valores del eje Y partidos en valores del eje X, ¿cierto? Uno puede sacar información de un gráfico así. Entonces, en este caso, en el eje Y que tengo, la fuerza, ¿cierto? Y en el eje X que tengo, desplazamiento. Pero el trabajo es fuerza por desplazamiento, no fuerza partida en desplazamiento. Entonces, esto no me sirve a mí, ¿ok? Para sacar el trabajo neto, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento, no fuerza partida en desplazamiento. Entonces, voy a hacerlo por el área de las figuras, que me permiten a mí hallar ese trabajo neto, como calculando el área de esas figuras, ¿ok? Que se encuentran obviamente en el gráfico del ejercicio. ¿Y qué figuras tengo allí? Tengo un triángulo, aquí un cuadrado y otro triángulo. Tengo tres figuras, ¿verdad? Entonces, voy a borrar aquí esto para tener más espacio. Entonces, el área, por ejemplo, aquí tenemos el primero que es un triángulo, el cuadrado y el tercero. El cuadrado, por ejemplo, es base por altura, ¿cierto? Sabemos que el trabajo neto, el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y en este caso, ¿la base cuál es? En este caso vendría siendo que el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento. Y la altura vendría siendo ¿qué? La fuerza.
Y esto sí, yo puedo, acá en este caso, yo puedo obtener valores para poder obtener el trabajo neto. ¿Ok? Porque el trabajo de fuerza, perdón, bueno, es lo mismo, desplazamiento por fuerza. El orden no altera nada de los resultados. Es el trabajo. Desplazamiento por fuerza es igual al trabajo. Y aquí sí yo puedo obtener información para calcular el trabajo neto. ¿Ok? ¿Cómo lo comprobé así? En el triángulo, por ejemplo, base, el desplazamiento, altura, la fuerza. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primero. El primero es este que está aquí, el triángulo. Este es el cuadrado y este es el otro triángulo. Entonces, con el primero, el triángulo. Base, ¿por qué? Base por altura partida en 2. ¿Ok? Nada más tenemos que centrarnos aquí, en esto, nada más. ¿Ok? ¿La base es cuánto? 5. 5, ¿cierto? De aquí hasta aquí. Y la altura, 10. Partida en 2. ¿Ese es cuánto? 25, ¿cierto? Ya tengo por aquí la primera área de la figura 1. Tengo por aquí la 2, que es el cuadrado. ¿Cómo es el cuadrado? Base por altura. Base por altura. ¿La base cuánto es? Ojo, la base va de aquí hasta aquí. No es de 0, ¿ok? Es de donde parte el triángulo, el cuadrado. ¿De que cuántas unidades hay de ahí? 10. 10. Y altura la misma, 10. ¿Eso es cuánto? 100. Y ahora vamos con el tercer triángulo, que es este que está aquí. Igual, base por altura partida en 2. ¿La base es cuánto? De 15 a 25, ¿cuántas unidades hay? 10. 10. La altura es la misma, 10 partida en 2. ¿Eso igual a cuánto? 100 partida en 2, 50. ¿Cierto? Ya tenemos entonces 25 por aquí, 100 por aquí y 50 por aquí. El trabajo entonces neto es la suma de ellos tres. ¿Ok? Que es 25 más 100 más 50. ¿Y eso cuánto da? 175. 175. ¿Qué unidad de medida? Joules. Joules. La letra C. ¿Dudas? Ya hemos terminado entonces. Recuerden, chiquillos, anotar las fórmulas y los tips que yo les estoy dando de cada una de estas clases, que es importante. ¿Ok? Nos queda entonces, nos quedan 3 clases más todavía, así que ánimo. Entonces nos estamos viendo la próxima semana, creo que sí nos toca otra, el 29, creo. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Gracias por estar acá. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao.